¿Cómo estamos? Pues seguimos hablando de historia de Estados Unidos. Todo esto que hemos venido comentando a través de cómo se va a ir iniciando pues las situaciones en relación a la literatura en la que en esos días se estaba desarrollando pues temas ya relacionados con esa información de cada uno de los lugares en las que aquí ya habíamos comentado cómo se va a ir otorgando, comprando países para ir agrandando toda esa situación que tenía Estados Unidos, ir formando sus estados. Toda esta situación en la que nosotros vamos a ir viendo y que hemos ido platicando, vamos a comentar aquí una novela que es una de las primeras novelas que se escribe a máquina. Eso es un dato muy muy importante porque va a ser hecha en la máquina de escribir, una Remington 2. Samuel Langford Grimm, que va a nacer en Florida, Missouri, el día 30 de noviembre de 1835 y va a morir en Rigny, Connecticut, el día 21 de abril de 1910. Él tiene un seudónimo conocido como Mark Times, en la que va a ir eh, pues tratando de ir escribiendo. Fíjense en que su finalidad de él era escribir para la niñez, para que en determinado momento pues nos acordáramos nosotros de todos los acontecimientos que también ocurrió en nuestra niñez y que fuimos parte de eso. Y al leer este libro va a reflejar todo lo que va representando para un escritor hacer una obra. Algo que él tenía pues muy marcado, va a hacer este libro y también después va a ser la segunda parte, en la que va a ir marcando Mark Twain, eh, pues esa forma. Él va a ser un escritor, orador y humorista estadounidense. Escribió pues esas grandes obras y éxitos de fama mundial como El Príncipe y el Mendigo y Un Yaqui en la corte del rey Arturo, pero es más conocido sobre todo por su novela de las aventuras de Tom Sawyer. En la secuela de las aventuras de Huckleberry Finn, que es su amigo, en la que se puede decir que se hizo la segunda parte, porque a veces como que los hemos leído separadamente y no los asociamos. Pero recuerden que Huckleberry Finn es el amigo de Tom Sawyer, ese amigo que le hace pasar pues mil aventuras y que le enseña cuál es el otro lado de la amistad. Samuel Longer Grimm, más conocido como Mark Twain, va a tener pues toda esa trayectoria porque está muy unido con lo que él pasó en cuestiones de su niñez con su familia, que se va a trasladar a Hannibal, a las orillas del río Mississippi, donde niño se educó. Su temperamento lo condujo a soñar con grandes pues aventuras, como todos los niños, por el río, así que a los 15 años, mientras se despierta ya en él pues esa vocación literaria, escribió pequeños cuentos y trabajó de aprendiz en una impresora. Se enrolló en uno de los grandes valores que va a hacer pues entrar a un gran barco de vapor que navegaba por el Mississippi. De su experiencia como piloto guarda un seudónimo, Mark Twain, que quiere decir marca 2, término de navegación fluvial con el que empieza él a firmar todas sus obras. Su gusto por las aventuras, la guerra
de secesión pues norteamericana de 1861 y una cierta, se puede decir, inestabilidad de llevar a desempeñar pues diversos oficios. Él fue librero, buscador de oro en Nevada, periodista y finalmente, tras el éxito literario, conferenciante como Mark Twain. Va a alcanzar una celebridad, pues se puede decir, inusual en el tiempo como conferencista. Acentuó con una gran voluntad que se manifestaba pues en todos sus libros, en la que al convertirse en un adalid de la joven América, va a ir pues él plasmando pues, todas esas experiencias que él va a plasmar a través de la literatura, y que va a ir haciendo que Truen se base en esa sencillez de la literatura pues infantil, popular, la vida rural y especialmente en el mundo que estaba pues alrededor de todo lo que sería el río Mississippi, cobrando especial importancia en sus obras. Ello aunado a ese don que poseía, va a ir haciendo que Truen va a tener pues esa proyección a nivel de lo que va a ir marcando. Fíjense en que va a hacer que Trump, para combinar la acción, ese humor que tenía la temática norteamericana que se manejaba pues en esos días, hicieron de él algo así como, se puede decir, un escritor nacional. Con el cuadro vivo y colorido, se puede decir, dándole una forma al joven en la literatura de su país, en la que lo va a reflejar ante todo en la obra literaria Tom Sawyer. Es, junto con las aventuras de Huckleberry Finn, la obra más significativa de este escritor, llena de recuerdos de su juventud y de una autenticidad pues del medio oeste americano. Estos libros de Truen han constituido desde su publicación uno de los ejemplos de la literatura juvenil, en la que los héroes encarnan pues todos esos sueños de aventuras de la juventud norteamericana. Otra de las obras de este autor es Un Yankee en la corte del rey Arturo y el príncipe mendigo. Él va a fallecer en 1910. Fíjense en que aquí, como vamos dándonos cuenta, cómo a través de que un escritor va tomando pues sus experiencias, va a ir plasmando pues todo esto. Él va a morir a los 74 años de un infarto agudo al miocardio y va a pues a dejar esa huella. Su religión de deísta es algo importante que siempre hemos estado mencionando, porque va marcando cómo va haciendo esa forma de pensamiento que se va a proyectar en sus obras. Su ocupación tanto como periodista, novelista, autobiográfico. Él fue profesor, humorista y escritor de la literatura infantil, escritor de viajes aforistas, escritor de ciencia ficción y escritor prosista y publicista. Todo esto que va a él ir manejando y que estuvo activo desde 1864 hasta 1910, con todo ese movimiento del romanticismo. Como ya habíamos dicho, pues Mark Twain, Sir Louis de Con y Thomas Jefferson Snogan fueron sus pues seudónimos que él ocupó en ese género humorístico que tenía, sátiro, de novela en cuestión de aventuras, de novelas históricas, de ensayos literarios, de viajes en la literatura infantil, en lo que ya hemos visto y que mencionamos que sus obras más notables pues fueron las aventuras de Huckleberry Finn y las aventuras de Tom Sawyer.
Eh, las aventuras de Huckleberry Finn ya comentamos que se puede decir, la segunda parte de Tom Sawyer. Aquí él fue también miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras y pues recibió diferentes distinciones, como pues toda esa situación que desde sus inicios como escritor se irían plasmando. Trump se crió en Hannibal, Missouri, lugar que utilizaría, como se puede decir, un escenario para todas sus aventuras en las que participó Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Trabajó como aprendiz de impresor en una cajista y participó en las redacciones, pues, de artículos para los periódicos de los hermanos Mayor Orion. Después de trabajar como impresor en varias ciudades, se hizo también piloto de navegante del río Mississippi. Trabajó pues con poco éxito en la minería del oro y retornó a su oficio de periodismo. Como reportero escribió historias humorísticas, la célebre rana saltarina del condado de Calavera, que sería en 1865, y que se hizo muy popular y se puede decir que atrajo esa atención hacia su personaje, pues se puede decir que en escala nacional, y sus libros de viajes también fueron, pues se puede decir, bien acogidos. Truem había encontrado su vocación, consiguió gran éxito como escritor y orador. Su ingenio y su espíritu satírico recibió pues alabanzas de críticos y colegas, pues se puede decir que inclusive se hizo amigo del presidente estadounidense, artistas, industriales y de la realeza europea. Carecía de visión financiera y aunque ganó mucho dinero con sus escritos y sus conferencias, lo malgastó en varias empresas y se vio pues obligado a declararse en bancarrota, y con la ayuda del empresario y filántropo Henry Winston Rogers, finalmente pues se puede decir que resolvió todos sus problemas financieros. Truen, durante una de las visitas a la Tierra de cometa Halley, predijo que también me iré con él. Murió al siguiente regreso a la Tierra del cometa a los 74 años. Fíjense en que esto a veces se puede decir como algo, como una coincidencia, porque tal vez él lo dijo sin pensar, o son de esas cosas que tiene el sexto sentido, que él dijo: yo nací cuando cuando pasó el cometa Halley, pero voy a morir cuando vuelva a regresar. Y se cumplió esa profecía que él pues va a hacer. En cuestiones de sus primeros años, Samuel Lovner Krems, que después va a adoptar el nombre de Truem, va a nacer el día 30 de noviembre de 1835 en esa pequeña población estadounidense que se encuentra en Florida, Missouri, en la que sus padres John Marshall Krems y su mamá James Lapton Krems habían pues en cierta forma trasladadose a vivir desde el condado de Festren en Tennessee, pues para vivir, se puede decir, que más cerca de un próspero tío suyo llamado John Quarle, que era propietario de una tienda, una granja y unos 20 esclavos negros. Era el sexto de los 7 hijos de esa pareja, pero solo 3 de sus hermanos sobrevivieron en cuestión de lo que era la infancia. Su hermano Orión Henry, que murió en una explosión en una embarcación fluvial, y Pamela, su hermana mayor Margaret, que falleció cuando él tenía pues apenas pues 3 años, y su hermano Benjamín, que murió 3 años más tarde. Otro hermano, Pleisna, murió con tan solo 6 meses de edad. Así que Time nace 2 semanas después, en las aproximaciones
máximas a la Tierra del cometa Halley. A los 4 años de edad, pocos meses después de la muerte de su hermana Margaret, su infancia, ellos se van a trasladar cerca de Hannibal, en Missouri, puerto pues pluvial en el río Mississippi, y ahí realizó, se puede decir que sus pues primeros años de estudio. Hannibal sirvió como inspiración en el pueblo ficticio de San Petersburgo, que es donde va a estar basada la novela de Tom Sawyer, y que fue inspirado en el pueblito de Hannibal. Todas estas aventuras en las que tanto Tom Sawyer como las aventuras de Huckleberry Finn van a ser inspiradas en ese río, y que en esa época Missouri pues se puede decir que era un estado esclavista, y el joven Trump estaba pues se puede decir familiarizado con la institución de la esclavitud, tema que exploró pues más tarde en sus escritos. Ya en su juventud su padre falleció de neumonía en marzo de 1847, cuando Samuel apenas tenía 11 años. Él va a dejar el colegio sin terminar sus estudios, había completado el 5.º grado, y al año siguiente va a comenzar a trabajar como aprendiz en esa impresora en un periódico local, y en 1851 llegó a ser tipógrafo y empezó a publicar pues algunos bosquejos humorísticos y breves relatos en el Viaje de Hannibal Journal, periódico propiedad de su hermano mayor Orion. Cuando él tenía apenas 18 años, en 1853, él se marchó de Hannibal y fue con su hermano, que había comprado pues parte del jornal en Muscatine, Iowa, en 1853 hasta 1855. Samuel realiza diversas contribuciones pues en forma de relatos de viajes. Mientras viajaba, trabajaba como impresor itinerante en Nueva York, en Filadelfia, en San Luis y en Cincinnati. También vivió y trabajó en Concord, en Iowa, y envió pues algunos artículos a los diarios locales. Se afilió pues recientemente, formando pues como un sindicato de tipógrafos internacionales de unión, y se formó a sí mismo en la biblioteca pública. Todo por parte de, por más acercamiento que tuvo él con su hermano mayor. Todo esto va haciendo que más tarde, buscando pues mayor información en las escuelas convencionales, ya cuando él tenía casi 22 años, él va a regresar a Missouri. Durante el viaje que hizo de Nueva Orleans, río abajo del Mississippi, viendo a Orange y Beery, piloto navegante pues de los típicos riverboats, o sea, los vapores de ruedas que pues navegaban en ese río, Truem decidió buscar trabajo en el mismo como piloto, tal como observaba posteriormente en su obra La vida en el Mississippi, que él escribe. El piloto de un barco de vapor superaba, pues se puede decir que incluso al de capitán, de prestigio y autoridad, en una ocupación pues que realmente era provechosa. Toda esta situación en que un salario de $250 mensuales, una cantidad importante pues para su época, un piloto de barco de vapor fluvial necesitaba tener un amplio y detallado conocimiento sobre el cambiante río y ser capaz de embarcarse en todo lo que serían los embarcaderos de madera. Samuel estudió meticulosamente más de 3.000 kilómetros del Mississippi durante más de 2 años, hasta que consiguió su licencia de piloto fluvial, que sería en 1859. Durante su formación, Samuel convenció pues a su hermano Henry para que trabajara con él. Henry murió el día 21 de junio de 1858 en una explosión en Pensilvania, en un vapor en el que trabajaba.
Samuel había tenido una premonición de esta muerte en uno de sus sueños realista que tuvo, pues se puede decir, un mes antes, lo que hizo que se interesara por lo que sería la parapsicología. Uno de los primeros miembros de la Sociedad de Pensilvania de la investigación psíquica, Samuel vio pues muy afectado y se sintió en cierta forma pues culpable durante el resto de su vida. Su vida como piloto fluvial fue pues breve. Trabajó en el río hasta que se estalló la Guerra de Sucesión estadounidense, que sería en 1861, y Missouri, eh, que era pues un estado del sur estadounidense, estuvo representado tanto en el gobierno federal como en el confederado durante lo que sería pues la guerra civil. Samuel, uno de sus amigos suyos, se unió, pues se puede decir brevemente, como voluntario a un grupo de milicianos confederados en los Marion Rangers durante casi 2 semanas antes de que se disolviera pues esa compañía. Todos estos viajes en la que Trump se reunió con su hermano Orión, en 1861 había sido nombrado secretario de James W. Rain, gobernador del territorio de Nevada, y se dirigió, pues se puede decir que casi al oeste. Ambos viajaron durante más de 2 semanas en una diligencia a través de las grandes llanuras y las montañas rocallosas, visitando la comunidad mormona de Saint Lawrence City. Por el camino, esta experiencia le sirvió como una inspiración para pasando fatigas y le aportaron material para la célebre rana saltadora del distrito de la Calavera. Es en ese viaje terminó, que terminó en Virginia City, Nevada, donde se hizo minero, pues con la intención de hacerse rico rápidamente, aunque pues no tuvo éxito. Al año siguiente encontró trabajo en un pequeño diario de la ciudad del Territorial Enterprise y fue ahí donde utilizó por primera vez ese seudónimo. El día 3 de febrero de 1863 firmó una historieta humorística sobre el viaje de Lane Franz Carson, en la que adoptó la expresión Mark Twain. Adoptado la expresión Mark Twain, típico de los cantos de trabajo que tenían los negros en los revolts del río Mississippi, que significaba marca 2, en referencia a dos brazas, que sería pues como 3,6 metros de calado mínimo necesario para que fuera una navegación segura. Este seudónimo que él va a adoptar de Mark Twain, que era pues una forma de canto que iban haciendo los negros cuando iban en los barcos a las orillas del río Mississippi. Twain se traslada a San Francisco, California, en 1864. Todavía como periodista, ahí conoció al escritor Brian Hart y Artemio Ward. También iba con ellos Dan de Keir y pudo haber tenido pues tal vez un romance con una joven poetisa llamada Crowley. Casi sus primeros éxitos como escritor llegó cuando su cuerpo eh, va haciendo que él desarrolle toda esa forma, pero ya en el sentido humorístico. La célebre rana saltadora del distrito Calavera se publicó en un semanario neoyorquino, el Saturday Bliss, el día 18 de noviembre de 1865. Fue casi, se puede decir que un éxito inmediato, que le dio reconocimiento casi a nivel nacional. Un año más tarde va a viajar a las Islas Sandwich, que en la actualidad es Hawái, como reportero de Sacramento Unión. En el diario de viaje se hicieron populares y le sirvió como, se puede decir, como para las primeras conferencias que él daría,
ya en 1867 en un diario local le financió un viaje al Mediterráneo. Durante todo este periodo por Europa y el Oriente Medio, escribió su popular colección de cartas de viaje que serían en 1869. Compiló bajo el título de Los Inocentes en el extranjero. En este viaje conoció a su futuro cuñado Charles Lamb. Ya él casado, durante el viaje en el Mediterráneo, le enseñó una fotografía de su hermana Olivia, en la que llamaba habitualmente Libby. Tron afirmó haberse enamorado a primera vista. Se conocieron en persona en diciembre de 1867 e iniciaron un noviazgo pues a lo largo de 1868, manteniendo sobre todo pues por cartas, aunque Olivia rechazó su primera propuesta de matrimonio. Al año siguiente se prometieron y en febrero de 1870 contrajeron matrimonio en Elmira, Nueva York. Olivia provenía de una familia pues rica, pero liberal, y a través de ella Truan conoció el abolicionista, socialista, ateo, por principios y activismo por los derechos de la mujer y la igualdad social, como Harry Becky Sower, a Frederick Douglass y el escritor y socialista utópico William Day Howells, que pues entablarían una pues profunda amistad. La pareja se instaló en Buffalo, Nueva York, en una casa pues comprada por el padre de Levi, y su primer hijo Landon Creme nació en noviembre de 1870. Ya en esa época, Thorne era copropietario de un diario llamado Buffalo Express, en el que trabajó como editor y redactor. La familia se va a mudar a Hartford, Connecticut en 1871 hasta 1873. Allí adquirió los terrenos para construir su nueva casa al norte de la ciudad, y en lo que se instalaron, que sería en 1874, a 2 de julio de 1872, al poco tiempo de trasladarse a Harvard y antes de instalarse en su nueva casa, su hijo Landon murió de difteria. Con tan solo 19 meses de edad, fue su único hijo, varón, pero Olivia dio a luz a 3 hijas, Olivia, Susana y Clara. El matrimonio de los Crane, que duró 34 años hasta la muerte de Olivia, que sería en 1904, toda la familia está sepultada en el cementerio Woodward en Elmira. Durante los años de 1870 al 80, Truem y su familia pasaron los veranos en Quaker Farm, una casa en Elmira que había adquirido el padre de Olivia para pasar las vacaciones y que a su muerte heredó su hija mayor Susan. En 1874 Susan hizo construir un estudio en una forma octagonal, separado de la casa principal, para que su cuñado tuviera un lugar tranquilo donde poder escribir. Durante los 17 años que pasaron en Harvard y los 20 en Harry Farm, Truen escribió muchas de sus novelas clásicas, como la novela de aventuras de Tom Sawyer, que la hizo en 1876, El príncipe y el mendigo en el 81, Vida en el Mississippi en el 83, Las aventuras de Huckleberry Finn en el 85 y El Jackie en la corte del rey Arturo en 1889. Truen realiza un segundo viaje a Europa que describe en su libro en 1880, Un vagabundo en el extranjero. Todos esos intereses que él tuvo a través de la ciencia y la tecnología, pues él va a mostrar en su vida un gran interés en las ciencias de investigación científica y la nueva tecnología. Entabló una gran y prolongada amistad con Nikola Tesla, y ambos pasaron mucho tiempo juntos en los laboratorios de Tesla. Truan patentó 3 inventos, como una mejora de correas ajustables y desmontables para la ropa, para sustituir los tirantes,
y un juego sobre las anécdotas históricas en la que tuvo pues su mayor éxito comercial fue un libro de fotos autoadheribles. Tenía un pegamento seco en la página y solo se tenía que humedecer ligeramente antes del uso. Entonces, para cuando queramos preguntar quién hizo pues los álbumes que pues en la época de los 80 actualmente pues usamos tanto donde poníamos la foto y la poníamos adherible, pues ya sabemos que fue el autor de la novela Tom Sawyer. Su libro El Yaqui en la corte del rey Arturo estaba protagonizada por un viajero en los tiempos de Estados Unidos contemporáneos que utilizaba su conocimiento científico para introducir todo lo que estaba relacionado con la tecnología moderna en Inglaterra arturiana. Este tipo de argumentos se convertiría posteriormente en una de las características frecuentes de la ucronía o historias alternativas en un subgénero de ciencia ficción. Nos quedamos hasta aquí. Vamos a seguir comentando sobre este autor porque algo que es muy importante, como siempre hemos dicho, saber la biografía de estos personajes. ¿Para qué? Para que cuando nosotros empecemos a ver el video de Tom Sawyer, tengamos una idea de dónde surgieron todas esas ideas de este escritor y que ya vimos que fue plasmado en toda esa trayectoria laboral que él va haciendo en su juventud. Pues que pasen un día muy agradable y esto ha sido todo por hoy.